Tenemos un ratito. A poquito vamos volviendo. Bien. Para los que estamos acá, ¿ya quieren empezar a pasar por malestar en la cultura? Pues yo creo que ya hicimos bastante, hicimos bastante mezcla entre más allá del principio del placer y el yo y el ello, como para dar el puntapié justo con Super Yo para pasar al malestar en la cultura. ¿Les parece? Dale, bueno, genial. De Malestar en la Cultura solo tenemos el capítulo 7 Ujú. y ella había puntualizado, en el caso nuestro que tenemos con Lucía, una parte sobre Génesis, algo así, únicamente a eso se abocaba, pero si lo podemos ver todo mejor. Bien. Más específicamente, justo yo tenía también resumido capítulo 7, porque justo acá en La Plata dan solo capítulo 7, hasta donde pueden llegar. Ok, ¿Me parece? sí, Bien. sí. Bien, es cortito más que nada, o sea, lo que yo tengo puntualizado es que, bueno, en principio, como ustedes saben, la sociedad y la cultura se encargan por ahí de canalizar un poco o controlar la agresividad, dirigiéndola por ahí contra el propio sujeto, generando en él un super yo. ¿Sí? Básicamente, justo de todo esto de los mandatos sociales que ya comentábamos, una conciencia moral, y que a su vez será la fuente del sentimiento de culpa y de la necesidad de castigo. ¿Sí? O sea, en principio podríamos entender que hay como una autoridad parental que se incorpora en el caso del niño a la hora de resignar los objetos del complejo de Edipo, y obviamente esto también implica después una internalización de la autoridad tanto del Estado, que puede ser la escuela, que puede ser las autoridades gubernamentales, la policía, etcétera, etcétera. Lo incorpora obviamente interiormente al yo y va formando una especie, como Freud lo denomina, como de carácter, ¿sí? Como un carácter, eh, generando también entre ellos, bueno, mencionando la conciencia moral, el sentimiento de culpa, esta instancia criticadora constante a cada cosa que quiera el yo elaborar y que justamente vaya a contramano de lo que el super yo dictamine, lo va a estar llenando constantemente de esta angustia, justamente que lo puede obviamente perjudicar al propio yo. No, que lo puede perjudicar, justamente lo perjudica. No es que hay una posibilidad, está se da, es un hecho. La angustia provoca un perjuicio para el propio yo. De esta manera llegamos a conocer así los dos orígenes del sentimiento de culpa. Uno es el miedo a la autoridad que impone la sociedad o la cultura, y el otro es justamente el miedo al propio super yo. Ambos terminan obligando a renunciar a la satisfacción de las pulsiones, con la diferencia de que al super yo no es posible esquivarlo, o sea, no hay manera de que la persona pueda huir, como también sucedía con las pulsiones, que la persona no es un estímulo externo que la persona pueda esquivarlo o pueda evitarlo de alguna manera, sino que el estímulo interno, justamente la pulsión, es algo que no se puede huir. En el mismo caso sucede con el super yo. La autoridad en la sociedad o la cultura, vos la puedes evitar de alguna manera. O sea, existen los vacíos legales, existen formas de poder ir a contramano de lo que dictamina la ley. O sea, sucede, es factible eso. En el caso del super yo, eso no se puede lograr, o es una cuestión interna de cada persona. Eso ya es inevitable, básicamente, la exigencia de super yo evitarla. O
sobre todo porque el super yo todo lo sabe, es como ese ojo que todo lo ve, que constantemente está juzgando cada cosa que vos haces, y te da ese sentimiento de culpa, por ejemplo, la procrastinación, por ejemplo. Básicamente es uno de esos sentimientos de que vos estás dejando una responsabilidad tuya de lado, que la podías estar haciendo y constante, o inclusive en momentos en donde uno ya lo hizo o hizo cierta parte de la tarea y la dejó para otro momento porque la podés hacer y te das lugar más para el momento de ocio, pero parecía que el momento de ocio no te lo mereces, sino que tenés que seguir trabajando. Bueno, eso es la angustia que provoca el propio super yo. Que eso es más o menos relacionar a cada persona. Se da mucho en muchas personas ese tipo de sentimiento de culpa que nace. Eh, Esto da lugar a que no se pueda ocultar ante el super yo la persistencia de los deseos prohibidos. A pesar de que yo no puede cumplir con las satisfacciones, eso no significa que el deseo no continúe existiendo, ¿sí? O sea que por más que se frustre constantemente la satisfacción de un deseo que está prohibido justamente para el super yo, eso no significa que, que el deseo desaparezca, sino que el deseo continúa existiendo internamente y va a volver a pedir otra vez que se dé lugar a ese deseo. Eh, es así como la cultura regula el peligroso gusto agresivo del individuo, debilitándolo y vigilándolo desde una instancia situada en su interior. O sea, la autoridad al internalizarse ahora es mucho más fuerte, mucho más presente. O sea, esto lo tienen que tomar, por ejemplo, como sucedía en el caso de Totem y Tabú, específicamente con la incorporación de la representación del padre, este padre de la horda primordial que organizaba, regulaba toda la horda, en tanto dividía los varones como eslabones más débiles, como que no pueden ser propietarios de las mujeres de la tribu, y que estén obligados obviamente a irse de la tribu para ir hacia otro lado, que este padre todopoderoso, regulador, violento, pero que también era amado por estas personas. Esto podríamos entenderlo en términos de esta regulación. Al introducirlo, incorporarlo, literalmente por medio de comérselo al padre, ahora este padre muerto es mucho más fuerte que cuando estaba vivo. Ahora tiene mucha más capacidad de poder ser punitivo frente a estos hermanos que se han unido para poder darle muerte y que ahora, por medio de su incorporación, termina teniendo más poder sobre ellos, inclusive más que estando vivo. Es totalmente irónico que al darle muerte ahora lo hicieron más fuerte al padre, este padre primordial, este padre que nos atraviesa a todos en mayor o menor medida, pero que su incorporación, siendo la resignación de los primeros objetos amorosos, dé lugar a la edificación del super yo, eh, dé también lugar a toda esta regulación de todas las actividades que nosotros queremos llevar adelante y que van en contradicción con el propio super yo. Eh, no quiere decir obviamente que uno se prive de hacer cualquier cosa, sino la gente no haría cosas, no tendría sexo, no, no sé, no llevaría adelante por ahí actividades que no debería hacer y las quiere hacer igual. O sea, es como, eh, o sea, tranquilamente ahí también no estaría cumpliendo la satisfacción que el super yo busca, que justamente es la renuncia pulsional. La renuncia pulsional es justamente una de las mayores satisfacciones que el super yo puede obtener. Es que la propia persona renuncia a las pulsiones sexuales, las pulsiones de vida, también por el hecho de que, volviendo un poco al texto del yo y el ello, ustedes tienen que entender que todas estas instancias están interconectadas unas con la otra, no es que están segregadas y cada una tiene su función y su lógica. Eh, una de ellas era lo que veníamos comentando antes, que todas estas le exijan una satisfacción al propio yo y el yo funcione como mediador y también como modulador. Eh, En el caso del ello y el super yo, la conexión que hay uno con el otro es que el ello le brinda de energía a este super yo. ¿Por qué? Porque el super yo no obtiene energía de los estímulos que vienen del mundo exterior.
porque no está de cara al mundo exterior como es el yo que está más próximo, al al estar más cercano a la conciencia. En el caso del super yo, recibe más que nada las cargas energéticas, específicamente de la energía pulsional, y más específicamente hoy de las pulsiones de muerte. ¿Por qué? Porque la característica principal del super yo es ese sadismo, es ese reproche, es eh, esa instancia criticadora, culposa frente a las actividades que lleva adelante el yo. Y eso tiene mucho que ver con la pulsión de muerte, con la pulsión de autodestrucción, que alimentan constantemente al super yo para llevar adelante su tarea, su función dentro del aparato psíquico. Es una función de vez en cuando necesaria. A ver, no es que el super yo es lo más lindo y, y el ello es lo más bueno de todo, y ya está, y se terminó. ¿Cómo va, Lidia? ¿Todo bien? Es eso, usted tiene que entender que las instancias están interconectadas, que cada una fluye, tiene su propia función, obviamente, tiene su propia característica, pero eso no significa que esté segregada del resto. El ello entiéndalo como esta instancia primitiva, esta instancia pulsional en donde se originan las pulsiones y donde también exige al yo esta satisfacción de estas pulsiones. El yo obviamente como constitutivo de este ello, porque se constituye a partir de este ello, obviamente por medio de las estimulaciones que vienen del mundo exterior, ¿sí? El yo se constituye como esta barrera protectora, como veníamos hablando tanto más allá del principio de placer y un poco con el ello y el super yo, obviamente con otro sentido, pero va muy de la mano, esto de que, bueno, le ponga como una cierta modulación a esta exigencia pulsional. Eh, y obviamente lo más reciente dentro de lo que es la constitución del aparato psíquico, lo más novedoso, lo más nuevo va a terminar siendo siempre el super yo, esta instancia que pone un freno también a lo pulsional, pero que también le empieza a exigir al super yo una renuncia pulsional mucho más grande de la que es. O sea, previamente se modulaba un poco las prácticas que quería que se impulsara el ello, pero ahora, con la aparición del Super Yo, esto cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque el Super Yo ahora exige esa renuncia pulsional frente al ello, a pesar de que el ello termina siendo la fuente de energía constante del Super Yo. Fuente de energía, obviamente, de las pulsiones de muerte, que implican un masoquismo frente al propio yo y también una carga energética agresiva frente a las otras personas, porque también no solo los reproches vienen a cuento de la propia persona, sino que también los reproches pueden proyectarse por fuera al mundo exterior, ¿sí? Básicamente. Bien. Por ahí esto era bastante cortito, era solamente el capítulo 7, creo que tienen ustedes en La Plata también, de Malestar en la Cultura, que lo pueden articular bastante con lo que es el tema del yo y el ello, específicamente con, con esta cuestión de la modulación y la interconexión entre las distintas instancias. Eh, Así que sí, va mucho por ese lado, el sentimiento inconsciente de culpa va a ser bastante importante a la hora de, de poder plantear el parcial, seguramente, que es justamente una de las funciones principales del Super Yo. No sé, Lidia, si tenías alguna duda, querías aportar algo, porque vi que entraste tarde. Sí, tuve que salir un momento, Tommy. No, estaban bien. Agarré la última parte del hecho del yo y el super yo. Sí, también estábamos viendo malestar en la cultura. Eso sí que todavía no he tomado no he tomado los capítulos, pero lo que yo tenía entendido es cómo la pulsión, mira, la verdad no lo tengo, pero cómo tienen que resignarse las pulsiones en pos de, de los mandatos.
de la moral, de la cultura, que si bien Bien, hace falta, pero bueno, es como que desorganiza un poco las funciones y hay que resignarlas. Pero no lo he leído, sinceramente no lo he leído. bien. Sí, básicamente, o sea, vos tenés que entender que el superyo no es solamente, en principio, la herencia del complejo de Edipo, sino que también se termina complejizando más a través de la incorporación de las autoridades del Estado, gubernamentales, que establecen las leyes, las normas de convivencia. O sea, es mucho más complejo el superyo que solamente la autoridad parental, tus padres, obviamente. Por eso Freud plantea esto del malestar en la cultura. Malestar en la cultura en términos de que nosotros vivimos con constantes limitancias en nuestro día a día, pero que esas limitantes son necesarias, porque así podríamos evitar que nos matemos entre nosotros. ¿Entiendes? Un poco también volviendo a Totem y Tabú, con respecto a esto de las prohibiciones que ponen una limitancia y mantienen la organización de la sociedad. Porque sin esas limitancias viviríamos en un estado de naturaleza y el estado de naturaleza sería la aniquilación para la especie humana. O bueno, terminaríamos matando entre nosotros, no habría vínculos porque cada uno estaría por su cuenta, cada uno quisiera lo del otro y no habría ningún tipo de, de, de instancia que pueda poner un freno ante eso, que justamente el superyo mantiene bastante eso a raya, que es en sí las prohibiciones universales, que son la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio, que se puede traspolar a no asesinar a nadie, no solamente a tu padre, sino a no asesinar al que tenés al lado, ¿sí? Porque justamente una de las funciones del establecimiento de esas dos prohibiciones era justamente eso, mantener el orden y la organización por sobre los deseos propios de uno, como que hay algo que va más allá de uno mismo, ¿sí? En ese sentido. Bien. Ahora, respondiéndole a Brisa con respecto a qué les pueden tomar de malestar en la cultura, eh, a ver, déjame ver el programa, los puntos del programa. Eh, yo creo que les pueden tomar en articulación con el yo y el ello, es básicamente esto de la instancia de la ley, la instauración de la ley, y las satisfacciones paradojales, eso iría de cabeza seguramente, eh, y todo lo que tenga que ver con reacción terapéutica negativa y sentimiento inconsciente de culpa, ¿sí? Yo creo que mucho va a ir por ahí. Bien. ¿Alguna otra duda más con respecto a... Se ve que se está metiendo bastante gente. Bien. ¿Qué duda más podían tener con respecto a malestar en la cultura, el yo y el ello? Por ahí, sé que malestar en la cultura es un solo capítulo, pero por ahí a algunos se le complicó un poco eso. Para por ahí los que entraron ahora, estuvimos hablando bastante con respecto a, sobre todo, Super Yo y sobre todo el texto de malestar en la cultura. Por si tienen alguna duda con respecto a eso y quieren que retomemos. Sí, el del malestar en la cultura, ese texto lo podrían repetir porque a mí me cuesta un montón poder entenderlo. Bien, bien, en particular, ¿qué? O todo el texto. Eh, de la psicogénesis de la conciencia moral. Ujú. Bien, psicogénesis y la conciencia moral. Eh, para entender un poco cómo se origina un poco la conciencia moral, tenemos obviamente que eh, retomar un poco distintos textos que ha elaborado Freud, justamente para poder llegar hasta esto que tiene un poco de la mano con la idea de, en principio, lo más eh, importante que tiene que tomar para la psicogénesis y la conciencia moral es cómo se origina, en principio, que es por medio del sepultamiento y la resignación de los objetos amorosos que se daban en el complejo de Edipo, ¿sí? En principio eso es como la base que tienen que saber para poder entender cómo se origina.
porque la conciencia moral siempre se va a ubicar dentro del superyo. Superyo, para que se instaure, tiene que darse el sepultamiento del complejo de Edipo y, por lo tanto, la resignación de los objetos amorosos que estaban dentro de esa lógica. Y obviamente se van a terminar incorporando, porque todo objeto amoroso que se resigna, obviamente, el propio aparato anímico, específicamente el ello, no va a resignar ese objeto que daba satisfacción de una manera muy fácil, sino que va a buscar un resarcimiento, ¿sí? Y ese resarcimiento se da por medio de la incorporación de esos objetos como representaciones, y obviamente que esto trae aparejado una alteración en el propio yo. Y la alteración obviamente da lugar a, en introducción al narcisismo lo vimos como ideal del yo, y ahora lo estamos conociendo como super yo, que va a tener una función mucho más amplia que solamente ser la conciencia moral en sí. Conciencia moral, entiéndalo como instancia criticadora, punitiva, de limitancias, básicamente como una vocecita que te dice qué es lo que tenés que hacer, que lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Básicamente como que lo que estás haciendo ahora está mal, tenés que hacer otra cosa, y como que transmite también un sentimiento de angustia, inclusive con tu propio presente, como que esto que estoy haciendo me parece que no está bien que lo esté haciendo, ¿viste? Como que te da culpa, te da angustia, te transmite esa angustia que uno por ahí no la sabe localizar por qué. Si lo que estoy haciendo no es nada malo, pero en así todo te termina dando como un reproche a vos mismo de, por ejemplo, estábamos viendo el ejemplo de la procrastinación, que por ahí una persona, procrastinar por ahí no sé si está tan bueno, no sé si está tan bueno tampoco el ejemplo que di con eso. Por ahí podríamos hablar más que nada específicamente de un ejemplo de, por ahí vos estás haciendo un trabajo o algo por el estilo y todavía tenés tiempo para hacerlo y te tomás un tiempo como para descansar o así, y distenderte un rato. Y básicamente lo que podríamos emplear con eso es que muchas veces sucede que uno, cuando está descansando o está por ahí aminorando un poco la carga de todo ese trabajo, en el momento cuando uno se distiende y está haciendo una cosa más de ocio, por ahí siente este sentimiento de culpa, de que esto no tengo que estar haciendo, esto tengo que estar trabajando, pero si yo ya trabajé, ¿por qué todavía me siento mal y por qué todavía no estoy satisfecho con lo que hice? Bueno, el superyo, justamente la satisfacción del superyo es esto, transmitir este sentimiento de culpa y de renuncia y de exigencia de la renuncia pulsional, ¿sí? Esto viene de la mano con la conciencia moral, esto viene de la mano con la instancia criticadora, ¿sí? Pero usted, para poder Sería, entender la psicología, sería sí, más sano procrastinar que meterse de lleno tantas horas abocado a una materia, y porque sí, eso te inundaría el cerebro al final sí, terminás no comprendiendo, me parece a y mí. sí, sí, siempre hay que modular ese tipo de actividades. Estudiar 8 horas no es sano. Por más que uno piense que es súper productivo y estoy aprovechando el tiempo y todo eso, sepan que no. O sea, estudiar de manera tan extensa, por ejemplo, por ahí sucede que hay chicos que estudian toda una noche entera antes de un parcial. Puede salir bien, pero anímicamente y físicamente te va a pasar factura eso. Inclusive te vas a sentir culpable de que no dormí y ahora me siento mal y no sé qué. Es como, usted también tiene que entender un poco la diferenciación entre las exigencias por ahí de las autoridades que están por fuera del mundo exterior, que uno las puede evitar, medio como que uno puede hacerse el boludo o tener ciertos vacíos legales ante la exigencia por ahí de la escuela, de la universidad, de las autoridades estatales, medio como que uno puede esquivar eso y decir, bueno, esto lo voy a hacer otro momento o directamente no lo hago, que son cosas que pasan. En el caso de la exigencia de la autoridad interna, internalizada, del super yo, eso no lo podemos evitar, no podemos esquivarlo. Lo mismo pasaba, estaba dando yo el ejemplo también de cuando Freud daba la ejemplificación de la pulsión, en pulsión y destino de la pulsión, es un estímulo interno del cual nosotros no podemos escapar, no lo podemos evitar, no podemos hacernos lo boludo con lo que nos pasa, ¿sí? Lo mismo sucede con el super yo va a estar y todo lo ve inclusive. Es como una especie de ojo que nos está viendo constantemente y está juzgándonos constantemente si lo que estamos haciendo está bien o no.
Por un lado, lo podemos satisfacer cumpliendo con lo que pide, que muchas veces no sabemos qué es lo que pide Super Yo, porque justamente es una instancia inconsciente, no está abocado dentro del mundo de la conciencia, por eso también es difícil entenderlo. Y también un poco se satisface justamente con el reproche. ¿Por qué? Porque está constantemente alimentado con las energías pulsionales que transmite el ello. O sea, es irónico que pida las renuncias pulsionales, pero ojo, hay que entender qué tipo de renuncia pulsional pide el super yo. Muchas veces son las pulsiones que están asociadas más con las pulsiones de vida, específicamente con las pulsiones sexuales, ¿sí? Con las pulsiones que provocan una satisfacción. Pero muchas veces esa satisfacción va en contramano de lo que el super yo dice que está bien o está mal, ¿sí? En el caso de super yo, la fuente de energía constante que siempre va a tener es la del ello, específicamente lo que es las pulsiones de muerte, ¿sí? Justamente viene mucho de la mano con esta idea de volver a un estado de nula estimulación, de nula actividad, de que no exista estos embates eh, constantes de estímulos, como volver a lo originario. Muchas veces el super yo, mediante la renuncia pulsional y mediante el reproche constante, nos está achacando y nos está autodestruyendo inclusive. Inclusive es autosaboteador el propio yo con nosotros mismos. Por más que nosotros estemos cumpliendo, por más que nosotros seamos personas ejemplares, siempre por ahí existe dentro de nosotros un sentimiento como de incompletud, inclusive de, de insatisfecho con nosotros mismos, como diciendo, bueno, ¿ahora qué hago? O esto no fue suficiente, o no fue para tanto. Bueno, tiene mucho que ver con eso, con ese, con ese reproche constante, con ese tener siempre que llegar a cumplir un ideal, que como tal es un ideal, nunca se va a poder lograr. Porque los ideales están para eso, para nunca alcanzarse, siempre funcionar como un horizonte a donde caminar, pero que nunca se llega, básicamente. Sí. O sea, de malestar en la cultura, ustedes lo que tienen que entender específicamente, y haciendo articulación con el ello y el yo, porque es un solo capítulo, no le van a preguntar específicamente malestar en la cultura, sino que lo más probable es que le hagan una pregunta compuesta. Lo más probable es que le pregunten específicamente super yo para eso. Es, en principio, cómo se origina, qué función tiene, qué conexiones tiene con el ello, con el yo, con el mundo externo, cómo se satisface, mediante qué tipo de satisfacciones. Así que básicamente es eso, de malestar en la cultura. Sobre todo en lo que respecta a las regulaciones de las acciones con respecto a la autoridad de la cultura y la propia autoridad interna. ¿Sí? Después, si quieren, creo que igual Brisa, en el grupo, había mandado varias preguntas que tomaron anteriormente. Estaría buena trabajarlas. Las podríamos trabajar en el grupo. Ahí tipo yo puedo mandar, tranquilamente también puedo hacer un PowerPoint para orientarlos a ustedes con lo conceptual, lo más importante, y también ayudarlos con un punteo de cada pregunta respondida, obviamente, como para orientarlos también por dónde va cada punto. ¿Sí? ¿Les parece? Buenísimo. Sí, sí, sería buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien, bueno. Entonces, el super yo es como que le presta fuerzas tanto al yo como al super Uh-huh. yo, en cierta Perdón, manera, en cierta forma, ¿o no, no? no entendí, perdón. Digo que tanto el yo como el super yo le piden Sí. prestadas, digamos, las fuerzas pulsionales al ello. Ah, sí, 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 sí. El ello es una fuente de energía constante, inacabada y que nunca se satisface del todo, pues siempre busca más. Es lo pulsional, básicamente. Es eso pulsional que siempre busca una satisfacción constante y nunca logra saciarse. También es lo que impulsa como, es el combustible de todo el aparato anímico, básicamente.
el ello, para que Te usted hago lo otra entienda. pregunta. Cuando dice que el super yo es el abogado del ello, ¿se Ujú. refiere a que, no sé, lo voy a decir de una forma grotesca, como que el super yo le gusta la joda y a su vez dice, no, 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 no hay que estar de joda, hay que estudiar? No sé, doy Sí, un ejemplo absurdo. sí. O sea, una de las representaciones más gráficas y por ahí más populares de entender al ello y al super yo. ¿Vieron por ahí en algunas películas, por ahí usan la representación del ángel y el diablo en los hombros? Bueno, ustedes por ahí podrían entender al ángel como el super yo, el que dice, no, che, eso no está bueno lo que estás haciendo, tendrías que obrar mejor. Y el demonio es como el ello, es eso de que, dale, vamos para adelante, hagámoslo, dale, dejate de joder, ¿qué importa? Como, y uno que está en el medio es el propio ello, como que está modulando entre uno y el otro, es como esa, básicamente es eso, como para que usted tenga una representación gráfica de cómo funciona una instancia y la otra. Bueno, piénselo así, como que están ustedes, el yo es el yo, el sí mismo, el uno mismo, y después tenés estas dos instancias que se están peleando constantemente a ver quién tiene razón, a ver qué tenés que hacer, y uno tiene que hacer algo frente a eso, o sea, también entiendan esto, el yo hace lo que puede frente a las exigencias de estas instancias. Nunca logra saciar del todo las exigencias de una y la otra. Por ahí cumple las exigencias de una, pero el otro no está tan de acuerdo, y por ahí le terminas cumpliendo las exigencias a uno y el otro te dice, che, la verdad no está tan bueno lo que está haciendo. O sea, es un constante y hago lo que puedo. Hago lo que puedo con lo que tengo. O sea, me puede salir bien como me puede salir mal, pero bueno, por lo menos intento hacer algo frente a esto. El yo nunca se va a quedar en una situación de no acción. Siempre va a tratar de resolver y siempre va a tratar de llevar adelante algo frente a las exigencias que le viene, no solo del ello y del super yo, sino también del propio mundo externo. ¿Sí? Porque hay que tomar muy en cuenta a las exigencias que vienen de afuera frente a uno mismo, para tomar en cuenta todo eso. Bien. Gracias, ahora me queda Eso, mucho más ilustrativo. Ahora me imagino como ir yo con un ángel al lado y un diablo, el ello y sí, el sí, super yo. sí, sí, totalmente. O sea, tampoco piensen al ello como algo malo, sino como, a ver, siempre las representaciones populares de la desinhibición fueron como gente descocada o reventados, ¿viste? Qué sé yo, es como que popularmente antes se pensaba así a la gente que no ponía un límite a las cosas que hacía. Eh, Ni tampoco al super yo como un ángel, porque sí, no lo también. es, no lo No, no, es, no, no lo es es para un nada. sádico. Sí, totalmente, totalmente. Es una cosa de hacer mal a uno mismo, de hacerte sentir menos. Es básicamente eso. O sea, ni uno es bueno y el otro es malo. A ver, es como es así. Son como dos sujetos que están peleando por sus propios intereses y uno hace lo que puede frente a eso como modulador, como intermediario frente a todo eso. Sí, Eh, sí, siempre va a estar el sentimiento de culpa, sea el camino que eh, tome. Eso es como inevitable. Lamentablemente uno no puede escapar de eso porque eh, es una parte del goce que tiene Super Yo frente a uno. Por más que uno cumpla, por más que uno haga lo que tenga que hacer, siempre por ahí adviene en menor o mayor medida ese sentimiento. No es constante, pero a veces suscita, aparece, de repente se da ese sentimiento. Eh, Así que bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Estuvo bastante buena esta última parte. Eh, ¿Alguna duda con respecto a los textos, a más allá del principio de placer, lo que estamos viendo ahora? Sepan que esto queda grabado, así que por ahí si quieren eh, recapitular, lo vamos a poder hacer. Obviamente también para los que no están, lo van a poder ver. Eh, ¿Alguna duda más? ¿Alguna apreciación? ¿Algún aporte? También puede ser. Sé que es tarde también. No,
No, la verdad que muchas cosas me quedan muy claras ahora. Ayudó un montón. Bien, bien, es bueno saber eso, pues son complicados los textos. Sí, el TP 19-2021 fue el que más me costó. Mm. Como que me confundía mucho los conceptos, como que iba, venía. Sí, sí, eso pasó siempre en Freud, lamentablemente. Sí. Nunca fue lineal. No, no. Bien. No sé si Sandra quería decir algo, Sandrita. No, yo en realidad como para hacer, para que me quede bien claro, ¿cuáles serían las novedades que tenemos ahora con respecto al aparato psíquico? Mm. La aparición no, la nueva redistribución que ahora es una estructura y antes era funcional, O va por sea, ahí. ustedes igual no tienen que descartar la primera tópica. La primera tópica no desaparece. O sea, Bien, lo inconsciente sigue siendo inconsciente, la conciencia está, o sea, eso simplemente ahora se le agrega nuevos alimentos dentro del aparato psíquico para complejizarlo aún más y también comprender un poco la funcionalidad y sobre todo para poder entender la sintomatología, cómo se origina, cómo es la estructura del comportamiento, eh, también comprender un poco el carácter de lo pulsional, porque obviamente cuando Freud introduce el concepto de pulsión, todavía no teníamos todo esto, y por ahí Freud todavía no podía enlazar dónde meter lo pulsional dentro del sistema inconsciente, preconsciente, consciente. Daba algunas explicaciones, pero eran medio vagas y por ahí medio abstractas, y por ahí uno no lograba entender a dónde quiere remitir con todo esto, y cuando encima metió narcisismo se complicó aún más. Y ahora con todo esto creo que ensambla muchísimo mejor, incorporando ahora la estructura del ello, la estructura no, la instancia del ello, la instancia del yo como constitutivo del ello, como esta parte modificada del ello a través de los embates de los estímulos externos, de las exigencias del mundo externo, y obviamente el superyo como instancia más novedosa, más nueva dentro de todo, como esta instancia última, por medio del sepultamiento y la incorporación de los objetos amados en la primera infancia, da un poco esa novedad y también da un poco esa idea de, bueno, ahora se puede entender muchísimo mejor que dentro de nosotros habita una instancia que exige satisfacciones constantes, como es el ello, esta instancia más primitiva, más originaria, más arcaica, y después tenemos obviamente la instancia criticadora, esta instancia de la conciencia moral, esta instancia de reguladora. No, la reguladora dejémosla más a lo que es el yo. El yo es esa instancia reguladora, mediadora, más parcial, si se quiere, más en tono de negociación frente a todas estas instancias. Y el super yo sí, es esta instancia más agresiva, si se quiere, porque mucha de la agresión de las propias personas está ubicada acá. ¿Por qué? Porque justamente el alimento principal del super yo son las pulsiones de muerte. Es como, y también la novedad más grande que usted tiene que tener a lo largo de de toda esta parte es más que nada la pulsión de muerte. ¿Sí? La pulsión de muerte y la compulsión de repetición son conceptos innovadores porque Freud por ahí complejiza aún más su propia teoría que por ahí era bastante dejada por fuera muchas cosas que ya sucedían en la época de Freud, que por ahí Freud no le podía dar una explicación y ahora le podía encontrar una vuelta con respecto a, bueno, por qué se dan este tipo de cosas que escapan a la tesis que yo estoy planteando en principio y 20 años después ahora puedo encontrar. O sea, Freud tuvo que elaborar 20 años de teoría para poder llegar a un buen puerto con todo esto. ¿Entienden? Es como su momento, inclusive para Freud, es un momento súper excitante, porque logra entender un sentido a todos los comportamientos que se le presentaron a lo largo de toda su carrera y ahora puede comprender un poco más de por qué se dan ciertas cosas por fuera de lo que es el principio de placer. Que ahora escapa, pero que tiene un sentido, que tiene una ganancia esta compulsión de repetición de justamente poder ligar este monto de energía que está desligado, que no encuentra una representación para que pueda devenir consciente, no que no pueda devenir consciente, porque deviene consciente constantemente, justamente por eso, porque no está controlada, porque no está mediada, porque no tiene una ligazón. Y no está ligada, ese monto de energía constantemente adviene a la conciencia
la manera de compulsión, de manera compulsiva. Y vos la podés ligar a una representación, esa la podés mantener a raya, la podés mantener controladita, digo, diciendo, bueno, esto se queda acá, se mantiene acá fijada. En el caso de la energía que está completamente flotando y libre, eso no sucede. Ese tipo de energía hace lo que quiere. Y la manera que logra el aparato anímico para poder ligarla es compulsivamente llevarla a la conciencia, llevarla adelante y que en algún momento logres controlarlo, en algún punto eso se logre controlar. Muchas veces sucede que la manera en que nosotros podemos lograr controlar esas cosas es por medio del dispositivo analítico. Como la conclusión que Freud llega es, por medio del dispositivo analítico las personas logran controlar y mantener a raya esta compulsión de siempre repetir cosas que les da displacer, ¿sí? Anteriormente esto se lo podía catalogar como un síntoma, pero ahora se expande muchísimo más, porque esto no termina solamente influyendo a personas que sufren de neurosis, sino que también a personas en la vida común, en el día a día, como sucede en las personas que por ahí constantemente repiten malas decisiones. Después los denominaba personas con destinos fatales, ¿sí? Personas que por ahí, una mujer que siempre se casaba con un tipo específico de hombre, que siempre cometía el mismo tipo de error, como diciendo, no me voy a casar con tipos así nunca más, y por ahí conoce a un tipo que tiene justamente el mismo tipo de características de comportamiento, que se manda las mismas cagadas que el anterior que tuvo, pero vuelve a caer, y constantemente vuelve a caer, y ¿por qué vuelve a caer siempre en lo mismo? Si le provoca displacer, si no quiere este tipo de cosas. Va un poco por ese lado. Eso es como lo más innovador, lo más como ahí, más espectacular de todo esto, de esta etapa de Freud. Es bastante, y también un poco pesimista, porque a veces por ahí llega a la conclusión Freud de que esa compulsión de repetición puede ser una constante en la vida de muchas personas, que por ahí no llega a buen puerto. Porque puede ser que se fracase siempre en la ligazón, en ligar justamente esa carga energética, porque es una carga energética muy grande, es difícil dominar algo que en cuestiones económicas, en montos de energía, no tanto en factores dinámicos, no la podés controlar del todo, no podés mantenerlo a raya, porque tiene un monto de energía que es demasiado grande y demasiado descontrolado, desfasado. No sé si respondí a tu pregunta, Sandra. Sí, sí, tal cual. Gracias, Tommy. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene algo ahí para aportar, más que nada? No, no, yo nada. Bueno. Lidia, te veo muy callada, ¿tenés algo para aportar? No, no, estaba pensando que hay algún momento que habla de la culpa consciente y la culpa inconsciente, Ujú. porque hay momentos en que la persona se da cuenta que se está sintiendo culpable y en otros momentos Sí. no, que Ujú. me parece que es precisamente en la parte de reacción terapéutica negativa, donde la persona cuando obtiene una leve mejora y el terapeuta se lo comunica que va por buen camino, Ujú. el paciente se enferma de nuevo, Ujú. pero no se Ujú. da cuenta, porque lo que él Y, quiere es estar enfermo. ujú. ¿Y vos por qué pensás que pasa eso? Eh, Pienso que debe ser por la intervención del super yo, pienso, Sí, pero no, obviamente, va muy bien. sí, pienso, ¿Y no por, sé. y, y por qué crees que el super yo quisiera que la persona esté enferma? Y precisamente por eso mismo de que estamos diciendo que es una instancia muy, muy criticadora, muy, por así decirlo, que no es la palabra, Ujú. eh, insatisfecha no sería la palabra, una instancia sádica. ¿Vos, Sandra, qué opinás? Yo creo que porque no hay ligazón en Mm. una de esas pulsiones, entonces que queda, es lo que vos decías anteriormente, queda al azar. Ujú. Liga cuando puede, cuando puede no liga,
esta no liga nunca. Tiene razón, Sandra. Tiene razón. De eso Va estamos mucho por ahí. hablando. Que se Claro. repite porque no hay ligazón. Tiene razón. Porque Sí, en sí, realidad sí. el texto dice que el analista, que Freud dice que el analista, hay un momento en que muy sutilmente le dice al paciente que no que no tiene cura, sino que va a volver a repetir siempre la misma situación porque no se va a generar nunca una ligazón, entonces no va a haber una cura. No se lo dice en estos términos, pero ya previamente el analista lo sabe, Sí, sí, obvio. Sí, que sí, va a estar obvio. tirando esta correcto porque no va a haber conclusión. Sí, obviamente, sí, sí, sí. O sea, puede haber una cura parcial, parcializada, sí puede haber, obviamente un cierto alivio en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que la persona no vuelva a cometer el mismo error o vuelva a padecer lo mismo, ¿sí? Justamente por esto mismo, por la compulsión y por esta no ligazón, que ya, bueno, a ver, el terapeuta también hace lo que puede, como yo hace lo que puede, el terapeuta también hace lo que puede con lo que tiene y, y bueno, a veces van a buen puerto, otras veces no, a veces sucede y también por ahí hay personas que están años en terapia y por ahí no terminan nunca de cerrar lo que les pasa. Eso por ahí es lamentable, pero bueno, sucede. Y uno se termina afrontando con eso. Inclusive no es simplemente que el terapeuta no es hábil. O sea, puede ser que por ahí uno sea limitado con ciertas cosas, pero hay muchas veces que uno hace lo mejor que puede frente al padecer del otro y simplemente no pasa, no se llega a nada. Es que en realidad no sé si tiene que ver con el terapeuta, tiene que ver con el paciente, porque el terapeuta lo único que hace es darle las herramientas para que el paciente elabore. Claro, sí, La característica entiendo. del paciente que no puede ligar, el terapeuta no tiene responsabilidad en eso. Claro, el tema que por ahí, el tema de poder ligar, muchas veces también tiene que ver con, eh, entiendan también que la ligadura no es un proceso consciente. La persona no da cuenta de que tiene una representación que no está ligada y la quiere ligar a algo. Eso es un trabajo que se da a largo plazo, que es una constante, porque también eso es un compromiso que lo llevas también por fuera de la terapia. Obviamente, por ahí puede llegar a buen puerto, pero eso es un trabajo constante que tranquilamente uno puede tener un desliz, porque tomen en cuenta que es una carga energética muy grande. O sea, mantener la raya es complicadísimo. Por ahí lo puedes, por un tiempo puedes estar muy bien, puedes estar regio, por ahí estás pasando los mejores momentos de tu vida y por ahí tenés una recaída. Y justamente porque se volvió a desligar ese monto de energía y ahora quedó otra vez flotando y provocando ese malestar dentro del aparato psíquico. O bien desplazándose. En Claro. el caso, por Tomen, ejemplo, del fumador, deja de fumar, pero adquiere otro hábito que tiene que ver con la fase oral también, y si bien pudo ligar y dejó el cigarrillo, pero enganchó en otra cosa. claro, sí, sí, sí. El adicto es el mejor representante gráfico para entender esto. El Mm, adicto muchas veces termina sustituyendo su propia adicción con otra cosa. sí. Pero la compulsión a hacer ese tipo de actos todavía está. Es Adicto a como, cualquier cosa, obviamente, no significa sí, sustancias, abuso, no, no, puede ser juego, puede ser eh, diferentes cosas. O sea, el comportamiento del adicto, independientemente de lo que consuma para satisfacerse, es justamente eso. Y también tiene mucha implicancia ahí la pulsión de muerte. sí. Cuando la pulsión de muerte no está mediada, no está modulada o no está inclusive frenada, pasan estas cosas. Son personas que constantemente, inclusive la adicción, yo trabajo en consumos problemáticos, la adicción no es algo constante el ritmo de adicción, sino que se va volviendo cada vez peor. O sea, Claro. la cantidad de sustancia que una persona consume, por ahí la toma una vez, le dio una gran satisfacción, en el momento la vuelve a tomar la misma dosis y no le provocó lo mismo y dice, bueno, tengo que tomar más, y tengo que tomar más, y tengo que tomar más, y tengo que tomar con más en el día, más frecuencia, por ahí tomaba solo a la noche, ahora también tomo a la mañana, también tomo a la tarde y así. Mm. Eh, no hay un fin. El fin es la muerte, básicamente, para muchos. O sea, justamente tiene muy bien colocado el nombre para mí la pulsión de muerte.
en lo que es la conceptualización de Freud. Por ahí Freud nunca estuvo pensando en estos términos, así de adicción de drogas y eso, pero increíblemente está muy bien colocado para poder entender ese tipo de comportamientos y lo que lleva a una persona a constantemente machacarse, por más que, repito, no es que la persona esté buscando matarse conscientemente, no es que si se quisiera matar se hubiera suicidado ya esa persona, se hubiera quitado la vida, sino que hay otra cosa que se pone en juego que tiene más que ver del orden de lo inconsciente, los procesos primarios, que justamente esta pulsión fuerte, esta pulsión de muerte que es avasalladora para la propia persona y que lo está llevando a que ya no pueda afrontar su vida porque los estímulos, todo esto que lo está eh, rodeando ahora lo está haciendo padecer, ¿sí? Sobre todo para las personas por ahí que tienen cuadros depresivos, que son personas que por ahí constantemente tienen una perspectiva de la vida pobre, inclusive son retraídos con el mundo, cada vez se retraen más en ellos mismos, no quieren mantener vínculos porque los lastiman, no quieren saber nada de nadie, se retraen en sus casas y bueno, se quedan como en un estado de inacción constante. Eso obviamente no piensen en esos tipos de cuadros como necesariamente gente suicida. A ver, hay un montón de casos de depresivos que nunca concretaron un suicidio ni se les pasó por la cabeza, pero es como una especie de de muerte lenta, ¿sí? Entendiendo eso como ese carácter autodestructivo que caracteriza la pulsión de muerte. O inclusive la gente que es violenta, porque no entiendan solamente la autodestrucción solamente hacia uno mismo, sino también la agresión frente a los demás. Cuando la pulsión de muerte es solamente, no solamente, sino que está por encima de la pulsión de vida, esto también da lugar a situaciones violentas para con otras personas. Violentas en la calle, en tu entorno familiar, en el trabajo, puede ser tanto violencia física como verbal. Si la pulsión de muerte no se puede mantener a raya, puede llevar a conductas deplorables. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que está muy sumida en eso, en el contexto actual, lamentablemente. De esto de lo que vos estás hablando es de lo que trata el malestar a la cultura, de cuando no poder esta pulsión de muerte regularla, que no significa únicamente la agresión física para matar al otro, sino la intolerancia, el maltrato, todo lo que tiene que ver con eso, no con la muerte física. Ya paso No, no, otro. no. No lo tomen literalmente como matarse o matar. O sea, el fin no es ese, porque si no, no se satisfacería la pulsión de muerte. El fin es otra cosa, el fin es poder satisfacerse mediante la autodestrucción o la destrucción para los demás. No destrucción literal, pero sí perjudicarse a uno mismo. ¿Sí? Como ir siempre, piénselo en esto de querer volver al estado inorgánico, al estado previo a todo esto de la estimulación de todos estos estímulos que chocan al aparato anímico constantemente, que justamente es el estado previo al nacer. ¿Sí? Porque ya desde el nacimiento, cuando nosotros llegamos al mundo, constantemente estamos ya chocando contra estímulos que vienen del mundo exterior. O sea, inevitablemente llegamos y ya tenemos un montón de estímulos que nos están viniendo y que nos están avasallando. Eso, piénsalo por ese lado más que nada, para poder entender el tema de la pulsión de muerte. Eso te iba a preguntar o iba a acotar. Si el hecho del nacer ya es traumático debido a los estímulos externos que debemos afrontar, Sí. obviamente que no nos recordamos, Uh-huh. precisamente porque, bueno, salimos de un lugar seguro, entre comillas, Sí. a un mundo lleno de estímulos. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, va por ese lado. O sea, el nacimiento tiene este carácter traumático en tanto que nosotros nos vuelcan en un mundo que nos pasa por arriba, siendo totalmente indefensos y sin poder controlarlo. Porque, o sea, imagínense un bebé recién nacido, es imposible que pueda entender o tratar de controlar todo lo que le pasa alrededor. Sí, sí o sí tiene que estar mediado por otra persona.
justamente la persona que lo va a cuidar. Y esa es la manera también como nos constituimos nuestro propio yo, a través de el cuidado, la estimulación de la otra persona, nos podemos constituir como individuos, justamente. Esa es como una de las gracias que tiene en la teoría psicoanalítica con respecto a cómo nos vamos constituyendo como sujetos frente al mundo. Por ahí nosotros hay cuestiones que atraviesan universalmente a todo ser humano, pero obviamente está condicionado obviamente por el entorno de la familia, la historia libidinal. La historia libidinal no es similar a todos, no les pasa a todos de la misma manera. ¿Puede tener ciertos patrones? Sí, lo pueden tener, pero nunca va a ser igual. Esa es la singularidad de cada uno, lo que lo va a determinar diferente a los demás. Obviamente también va a estar el factor sociocultural, no va a ser lo mismo una persona que vive en Argentina que una persona que vive en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni mucho menos en China o Estados Unidos. Eso ténganlo bien en claro. Acá esto no es una teoría determinista, ni mucho menos. Acá no se plantean esos términos de psicoanálisis. Bien. ¿Alguna otra duda más con respecto a los textos de cara del parcial? Sé que igual tienen el 25, así que tenemos tiempo todavía para seguir repasando. Ah, genial. Bueno, no, si vamos a tener otra clase más. No, capaz que alguna pregunta tipo, no, pregunta no. Ya no de los conceptos, sino más para el parcial. Tipo, no sé si sabe más o menos qué va a preguntar. No qué va a preguntar, pero bueno, por dónde más o menos puede ir. ¿Por dónde puede ir? Sí. Me parece que una compañera de ustedes había mandado al grupo unas preguntas que tomaron años anteriores. Ah, Si no querés las vi. las puedo reenviar tranquilamente, porque yo justo las puedo reenviar y podemos trabajar con eso tranquilamente, o sea, a lo largo de Sí, toda la semana. sí, sí. Bien, buenísimo, sí, sí, viene bárbaro eso. Así que bueno, creo que podríamos dar un cierre. Fue un gran encuentro la verdad me gustó mucho esta parte. No sé a ustedes, seguramente también. Sí, sí, a mí también me gustó, sí. Sí, Sí, además todas las que quedamos somos de Chivilcoy, me parece. Sí, creo que las cinco sí, somos de Chivilcoy. Sí, 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 Está bien, sí, sí, porque parece que había mucha gente que no se podía conectar, igual al estar grabado por ahí, algunos ni se molestaron, pero no pasa nada. Eh, igual está bueno esto, así, de todas formas vamos a seguir trabajando en el grupo, ¿sí? Yo voy a estar disponible, ante cualquier pregunta ustedes pregunten, no hay problema, yo lo bueno, veo, no hay drama con eso. Contestamos preguntas, también voy a hacer material, tranquilamente, porque se los voy a estar pasando. Lo más probable es que sea un PowerPoint como para que sea más interactivo, más gráfico, para poder entender un poco cada concepto, eso no hay problema. ah, genial, eso sería genial. sí. Así que buenísimo. Sí, también voy a empezar yo a aprender a hacer PowerPoint porque la verdad no sé, pero va a estar interesante. Bien, bueno, ante todo, mil gracias por estar hasta las 9 de la noche, la verdad. No, gracias a vos, Tommy, por estar ahí. Gracias a No, ustedes, No, gracias a gracias vos. a vos, Tony. Aclaraste un montón de dudas, la verdad. bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, espero que tengan suerte. No sé si cursan ahora el sábado o algo. No, no, ya no cursamos más. Bueno, Tipo, ahora ya Ah, tenemos el parcial directamente. bien, bien, bien. Bueno, ¿y con el resto? Yo, esta es la única que estoy cursando, la estoy recursando. yo también, Ah, bien. Sí, yo también también. recurso. Bien, se ve que son Creo un montonazo. y creo que las cinco somos recursantes. Sí, Creo. creo que Ah, sí. Sí, creo que sí. Yo también, yo también. Sí. Sí, somos bueno, dos recursos. Bueno, ella en el parcial dijo que una de las preguntas iba a ser bueno, de la reacción terapéutica negativa. Dijo, Sí, estas excelente. preguntas. Bueno, así que lo podemos ir trabajando igual eso, así que Sí, se va a cortar esto, así que sí, sí, lo digo así, me acuerdo después de la próxima clase. Ah. Chao, dale. Tommy, gracias. Chao, chao. Nos Muchas vemos. gracias, Tommy, nos vemos. Tony, tengo una pregunta antes que se corte. Sí, ¿La tenida que hay mañana es virtual o es presencial para el Jardín de la Plata? es virtual. ¿Nos podemos enganchar? Sí, obvio, se puede enganchar, no hay problema.
Ok. Igual es el 25, justo ustedes rinden, así que... Ah, es el 25. Ah, ok. Así que bueno. Bueno. Igual voy a Entendimos estar en los el grupo nuestros. activo, así que no se preocupen. Ah, bueno.